Hola, soy la docente Evelyn Pérez Llanes, integrante del Grupo 10 de la Maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad UMESIC. Como parte del desarrollo del módulo Teorías del Aprendizaje, realizamos la siguiente presentación sobre la teoría de la escuela nueva o activa. Esta primera intervención corresponde a su origen, contexto histórico y social. La escuela nueva es un movimiento renovador sustentado en la teoría autoestructurante que surge en oposición a la escuela tradicional mecanicista heteroestructurante. Sus antecedentes se remontan al naturalismo de Jean-Jacques Rousseau en su obra El Emilio, donde el niño es un ser independiente y no un adulto en miniatura, y por ende debe privilegiarse el desarrollo espontáneo y natural. Asimismo, en los planteamientos pedagógicos expuestos por Johann Henry Pestalozzi, la autodedicación por parte del niño y el respeto a los periodos naturales de su desarrollo. Friedrich Frober, quien reivindica la importancia del juego y concibe los jardines de la infancia o kindergarten, y Johann Friedrich Herbart, quien preconiza que solo se aprende aquello que le interesa al niño. Por su parte, María Montessori, quien resalta las capacidades de los niños por aprender y la necesidad de dotar el aula y el espacio de aprendizaje de herramientas y el mobiliario adaptado a los niños. A partir de los aportes teóricos mencionados, la escuela nueva comienza a desarrollarse en Europa y se proyectó en distintos países del mundo, desde finales del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX, sobre todo en el periodo comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo histórico se da la transformación social de ideales, conductas y formas de vivir, debido a los nuevos modelos culturales que surgieron permeados por la sociedad burguesa y la industrialización, así como a la unificación nacional de los países bajo los principios de libertad y democracia, y el surgimiento de una economía global que implica plantear nuevos ideales de formación, buscando moldear un hombre económicamente útil para estas nuevas sociedades, provocando la expansión de los sistemas escolares para ampliar y mejorar la enseñanza para las clases populares y legitimar las relaciones económicas y sociales establecidas. En este contexto de cambios surge el modelo escuela nueva o escolanovista, como la tendencia de la pedagogía burguesa, que ayudará a dar sustento ideológico y conceptual a la movilización que deberá sufrir la educación en este periodo, como una de las corrientes de pensamiento que mejor supo interpretar las necesidades contradictorias de un modelo de sociedad que hablaba de libertad, autonomía y desarrollo personal, y por otro lado, impone condiciones de sometimiento frente a la organización económica y social, partiendo de una armonía sobre las bases de instituciones dominantes. Las primeras instituciones escolares bajo el modelo de escuela nueva fueron privadas y surgieron en varios países de Europa, como Inglaterra, Francia, Suiza, Polonia, entre otros, posteriormente adquiriendo un carácter internacional, influyendo en Estados Unidos y los países de América Latina según las particularidades de cada contexto nacional. En el caso estadounidense, la tendencia pedagógica conocida con el nombre de la Escuela Nueva surgió con el filósofo y pedagogo norteamericano John Dewey. Entre los años 1859 y 1952, quien además de ser un académico en el sentido de la palabra, era un activista demócrata, liberal y comunitarista. En el contexto educativo, aplicó las reformas progresistas en la dirección de la University Elementary School, adscrita a la Universidad de Chicago, siendo la primera escuela en Estados Unidos en implementar la teoría de escuela activa como se desarrollará más adelante. Así se puede concluir que a finales del siglo XIX, respecto a la educación, se crearon más escuelas y se dio el aumento de niños y jóvenes en la formación escolar, que conllevó a la revisión crítica de los medios tradicionales de enseñanza y posteriormente a la elaboración de una pedagogía social, el desarrollo de estudios sobre la historia de la educación y los problemas de la didáctica.
Representantes teóricos de la Escuela Nueva. Resulta necesario destacar ciertos teóricos importantes en el movimiento de Escuela Nueva que trabajaron en ambos lados del Atlántico a finales del siglo XIX y principios del XX. E igual de importante es identificar sus propuestas que ayudan a definir todo el cuerpo conceptual de dicha escuela a nivel global. En Europa encontramos a Johann Heinrich Pestalozzi, Zúrich, 12 de enero de 1746, Bruges, 17 de febrero de 1827. Conocido en los países de lengua española como Enrique Pestalozzi, fue un influyente pedagogo, educador y reformalizador suizo que aplicó los ideales de la última ilustración a la pedagogía. Al igual que sus predecesores, Comenius, Rousseau, Pestalozzi creyó que la solución de la pobreza y las contradicciones en la sociedad humana se debían buscar en una buena educación. Creía que a los niños no se les deben proporcionar conocimientos ya construidos, sino la oportunidad de aprender sobre sí mismos mediante la actividad personal, que los maestros deben estar preparados para lograr un desarrollo integral del alumno más que para implantarles conocimientos, algo que solo constituye una sola parte de la educación. El verdadero objetivo debería ser un hombre moral total. Este hace el bien y ama. Sus acciones se basan en la fe y en lo posible deja a un lado su egoísmo. Federico Froebel nació en Auschwitz, Turingia, 21 de abril de 1722, Marienthal, 21 de junio de 1852. Conocido en los países de habla hispana como Federico Froebel, fue un pedagogo alemán, creador de la educación preescolar y del concepto de jardín de infancia, llamado el pedagogo del romanticismo. Metodológicamente, sus ideas pedagógicas se basan en los siguientes principios. El estudiante debe ser tratado de acuerdo con su dignidad de hijo de Dios y dentro de un clima de entendimiento y de libertad. El profesor está obligado a respetar al discípulo en toda su integridad. El educador debe manifestarse como un guía experimentado y amigo fiel que, con mano flexible pero firme, guía al discípulo. No es solo un guía, sino también un sujeto activo de la educación. Da y recibe orientación, pero deja libertad, aun cuando pone actividad. El maestro debe conocer los diferentes grados de desarrollo del hombre para llevar a cabo su tarea con éxito. Etapas de desarrollo: infancia, niñez, pubertad, juventud, madurez. Sus ideas han transformado la educación. Trabajó con Pestalozzi y aunque influyó por él, fue totalmente independiente y criticó el establecer sus principios educativos. Sus ideas sobre educación se establecen en sus principios educativos. Consideraron tan radicales y políticas que sus pedagogos fueron expulsados de Prusia. En 1837, Froebel abrió la primera guardería donde los niños se consideraron como pequeñas plantas de un jardín del que el maestro es el jardinero. El niño se expresa a través de las actividades de la percepción sensorial, el lenguaje y el juguete. El lenguaje oral se asocia con la naturaleza y la vida. Froebel fue un defensor del desarrollo genético. Según él, el desarrollo se produce como evolución entre los siguientes niveles: infancia, niñez, pubertad, juventud y madurez. Todas estas etapas son igualmente importantes y vio los elementos que graduaban y daban continuidad a este desarrollo, así como la unidad de estas fases de crecimiento. Ovidio de Crowley fue un educador belga que vivió entre 1871 y 1932. Al igual que Montessori, fue médico psiquiatra y sus primeros estudios se inclinaron hacia los niños con deficiencias mentales para luego aplicar a los mismos métodos en sus propios institutos de enseñanza en niños normales. Representante de la escuela activa y heredero del positivismo, propone el respeto por las etapas evolutivas de cada niño, desarrollándose cada uno de acuerdo a su capacidad y sus centros de interés, motivándolos en el descubrimiento de sus propios aprendizajes en contacto con lo natural. Esos centros de interés los liga a las necesidades del niño, que son la nutrición, el refugio, la defensa y la protección.
y la de actuar en forma aislada o grupalmente para divertirse, cooperar y mejorar. En esos centros de interés debe basarse la actividad educativa, para estimularlos y desarrollarlos en cursos homogéneos, ventilados y con mucha iluminación, aunque sin muebles adaptados especialmente, como utilizaba Montessori, y contando con alrededor de 20 alumnos. Se parte de la observación de los centros de interés para planificar las actividades, luego se debe asociarlas con el espacio, el tiempo, los medios tecnológicos, observando sus causas y efectos, para luego ser posibles de ser expresados. María Montessori, 1870-1952. Fue la primera mujer que se graduó en medicina de la Universidad de Roma, Italia. Sus múltiples intereses la llevaron a diversos estudios. En un principio, trabajó con niños con deficiencias y después con niños normales. Proponía despertar el interés infantil a través del estímulo. Diseñó materiales educativos adaptados a las necesidades de los infantes y obteniendo mucho éxito. Su método se convirtió en el oficial de Italia y fue propagándose por todo el mundo. Fue nominada a Premio Nobel de Paz en 3 ocasiones. Para Montessori, el aprendizaje debe ser espontáneo y a través del juego con materiales apropiados. Los niños tienen la capacidad de dirigir su propio ritmo de aprendizaje. El profesor cede su liderazgo para que los estudiantes exploren y trabajen sus intereses. Eduardo Claparade, 1873-1940, psicólogo y pedagogo suizo. Él fue uno de los pioneros de la Escuela Nueva. Él crea la educación funcional. Este concepto se fundamentó en la psicología funcionalista, donde el ser humano es visto como una unidad funcional cuerpo-mente. Su punto de partida era la de crear una necesidad en el niño, es decir, despertar un interés en el niño o profundo deseo por saber. Su concepto de enseñanza considera al niño como centro de los métodos escolares, que aprende, pero no por premio o castigo, sino por el interés profundo de lo que trata de asimilar. El docente debe ser un emocionador, un guía. El aprendizaje es el resultado de la satisfacción de las necesidades del niño dentro de una experiencia o actividad controlada, mas no limitada por el docente. John Dewey, 1859-1952. Filósofo, psicólogo y pedagogo liberal estadounidense. Él fue el defensor de la escuela activa y sistematizador de su cuerpo teórico. Propuso el llamado aprendizaje por problemas, a través del cual se da el desarrollo intelectual y personal del alumno. Su filosofía, el pragmatismo, fue determinante para que la escuela nueva se propagara por casi todo el mundo. Criticó el modelo tradicional de la educación por ser repetitivo, sumiso y pasivo. Resaltó el carácter sociológico de la educación como promotora de la sociedad y de la cultura democrática. Su máximo principio es que los alumnos aprenden haciendo, a través de la unidad entre teoría y práctica, y a partir de sus intereses, es decir, qué le intriga, qué le gustaría descubrir. Aprender cosas prácticas que luego vayan a usar en su vida diaria. William Kilpatrick, 1871-1965. Además de Dewey en Estados Unidos, hay que mencionar también a uno de sus discípulos, el pedagogo William Kilpatrick, sobre todo en lo que respecta a sus ideas acerca del método de los proyectos en el trabajo escolar, en las cuales resaltaba el aspecto cooperativo y social de la educación, en una actividad dirigida intencionalmente a alcanzar objetivos considerados importantes y válidos por los alumnos antes que por los profesores. Mi nombre es Harlis Toro. Gracias por escuchar. Adelante, compañeros.